Esto fue la noticia política el fin de semana. El exministro del Interior, Jorge Burgos, cuestionó la continuidad de la nueva mayoría en un eventual próximo gobierno. Además, aseguró que la influencia del Partido Comunista al nivel en que se ha dado en este gobierno no le hace bien a Chile. Queremos analizar en este tema y por eso vamos a tomar contacto con el secretario general del Partido Comunista, el diputado Lautaro Carmona. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Y primero, en términos generales, súper generales respecto a estas declaraciones, ¿a qué atribuye las declaraciones de Jorge Burgos? Bueno, primero, buenas noches, Mónica, y gracias por esta entrevista. La verdad, digamos, que las opiniones que vertió Burgos son contradictorias incluso en su actuación respecto a su contenido. Él le adjudica al Partido Comunista una conducta que podría ser no contribuyente a lo que es la indicación y orientación de parte del gobierno. Yo creo que tenemos miles de pruebas para demostrar nuestro compromiso y consecuencia con las tareas de gobierno, con el programa de gobierno, indistintamente de las miles de posibilidades que se dan para que en algunas situaciones exista una opinión que se represente a través de la bancada. Sin embargo, tanto resguardo por la fortaleza del gobierno, una entrevista que bien Jorge Burgos sabe como político, no le fortalece, sino debilita, digamos, al propio gobierno, porque son las opiniones del ex ministro del Interior, que también llama la atención el desfase de tiempo. Podríamos haberla conocido mucho antes, en muchos de los comités políticos, en muchas reuniones que varios de nosotros, digamos, incluso tuvo con él, ¿sí? Bueno, y justamente eso quería preguntarle. En las reuniones de comité político, en las reuniones con la bancada del Partido Comunista o de la nueva mayoría completa, ¿alguna vez el exministro del Interior, Jorge Burgos, planteó esta inquietud que la influencia de ustedes como Partido Comunista hiciera mal al país o que ustedes no estaban siendo disciplinados? No, entonces, bueno, pero ¿Nunca? te digo, lamentablemente eso es, no, nunca. En todo lo que yo pude participar, en lo que estuve cerca de la información, incluso en diálogos más específicos que a mí me correspondió participar con él como ministro del Interior. Pero bueno, yo creo que lo más importante hoy día es el pronunciamiento de la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Carolina Goich, quien ha dicho que el Partido Demócrata Cristiano, a través de su voz, es un partido comprometido con el gobierno, con su programa y también con la proyección que pueda tener la nueva mayoría hacia adelante. Y no ha manifestado, digamos, estas situaciones que pudieran complicar, que es la presencia del Partido Comunista. Creo que hoy día es el día de poner las cosas que son intereses de país primero, por sobre las manifestaciones que pueda tener un debate interno o de alguna tendencia dentro de uno de los partidos de la nueva mayoría. Diputado, ya vamos a volver a la senadora Goich, presidenta de la ADC, pero antes, cuando se habla de este tema del Partido Comunista, uno se pregunta también por qué Jorge Burgos, o cómo Jorge Burgos fue ministro del Interior de un gobierno, de una coalición que él no compartía. ¿Ve usted ahí una contradicción? ¿Debió haber asumido como ministro del Interior de un gobierno en cuya coalición él no creía? Bueno, yo creo que esa es una seguramente segunda larga entrevista a Burgos. Él tendrá que explicar aquello porque sí, aparece fuera de consistencia, toda vez que un ministro, y sobre todo el ministro del Interior, primero es un acto de voluntad propia. Aquí no hay nadie que pueda obligar a que alguien sea ministro. Segundo, sabe perfectamente la dimensión y trascendencia que tiene ser jefe de gabinete. Y tercero, conocía de antemano, desde que nació este proyecto, cuál era la idea que tenía toda la nueva mayoría y en particular la presidenta en cuanto a una coalición más amplia y una proyección de ella, al punto que hay muchas de las reformas que siempre se ha dicho van a iniciarse en este y deberán proyectarse en futuros gobiernos. Diputado. Entonces, ahí creo que hay una incoherencia que no me corresponde, digamos, a mí explicar, sino al propio Burgos. Hay una incoherencia de parte de Jorge Burgos, dice usted, en haber asumido como ministro del Interior de una coalición en la que no creía. ¿Esa es la incoherencia? Yo diría, digamos, que es si la manifestación y el juicio crítico respecto a los comunistas es algo que nace de su gestión como ministro, y si la coalición de la nueva mayoría va desde el Partido Demócrata Cristiano al Partido Comunista, sin ninguna duda
que no entiendo por qué no hizo saber ese punto en ese momento, más cuando ha sido reiterado el hecho de que el éxito en lo que es la implementación del programa de gobierno de la presidenta Bachelet genera de suyo una proyección de la nueva mayoría hacia adelante. Pero diputado, un tema político. Y si el cuestionamiento de Jorge Burgos al Partido Comunista como parte de la nueva mayoría venía desde antes, entonces ¿no debió haber asumido como ministro del Interior? Es que yo te digo, le toca a él responder algo que yo desde mi mirada no logro no solo entender, sino que obviamente aparece, digamos, en una misión que contenía temas muy de fondo como es la amplitud de una coalición, la nueva mayoría, la profundidad que está dada en el programa y la proyección que está dada, digamos, en que muchas de esas tareas programáticas van a relacionarse con futuros gobiernos, que era conquistar la nueva mayoría. Si todo eso ocurre, a conciencia, de verdad no entiendo cómo se asume voluntariamente una tarea de tanta importancia si hay estos temas planteados, digamos, como contradicción para él. Pero insisto, mi punto hoy día es cuál es la opinión del Partido Comunista Cristiano. Y quiero ir a eso porque otra de las cosas que también mencionó Carolina Goich, y en eso coincidió con Jorge Burgos, es que no habían sido disciplinados del todo como parlamentarios al momento de votar. Jorge Burgos menciona el caso del sueldo mínimo, el caso de la petición de expropiación de SQM, el tema del mecanismo de nulidad de la ley, por ejemplo, cuando fue el tema de la ley de pesca. Entonces dijo que había un recuerdo histórico de que ustedes eran muy disciplinados, pero que no lo habían sido tanto en su experiencia como ministro del Interior. Y cuando se le cuestiona esto y se le pregunta a Carolina Goich, ella dice que bueno, que sí, que en el tema de las votaciones no han estado cuadrados en todo con el gobierno. ¿Qué responde usted? A ver, te voy a decir que en cada una de esas votaciones que tú mencionas, los votos obtenidos no fueron 7, y la bancada PC y C, porque el PC solamente somos 6. Es de 6 o de 7 como máximo, y sin embargo las votaciones, muchas de ellas lograron instalarse como votaciones de mayoría, incorporaron ampliamente a muchos otros parlamentarios de otras bancadas de la nueva mayoría. Por consiguiente, creo que no hay que mirar que no sea abordar la complejidad de cada momento. En un momento referido, por ejemplo, a la necesidad de marcar un punto sobre la necesidad de un salario mínimo que fuera mayor, generó, digamos, una posición. Sin embargo, a la hora, digamos, de terminar ese proceso, nuestra bancada, incluso explicándolo públicamente, tomó posición con el gobierno y con la nueva mayoría. Entonces, creo que se está haciendo de un hecho puntual y concreto y relativamente aislado una política general para poder justificar una cierta calificación o descalificación de lo que es el compromiso y la forma en que el Partido Comunista, en general, más allá de los parlamentarios, en el campo social, en el campo sindical, etcétera, ha tomado, digamos, las tareas y los compromisos con el programa de la nueva mayoría. Diputado, ¿hay alguna opción de que si se rompe esta nueva mayoría, ustedes pudieran, como en el pasado, terminar apoyando a un candidato en segunda vuelta? Como sucedió en más de una ocasión, el Partido Comunista terminó apoyando en segunda vuelta a un candidato de la Concertación. Tal vez como un mal menor, pero lo terminaron apoyando, incluso en algunas ocasiones llamando derechamente a votar por él, no guardando silencio. Si se rompe la nueva mayoría, decía Jorge Burgos que una de las opciones es que ustedes adhirieran a un programa que se creara entre la socialdemocracia y el socialcristianismo. Esto suena bastante parecido a la exconcertación, pero no le quiero poner ese nombre yo. Pero en fin, ¿sería posible volver a ver que una coalición de centro-izquierda que no incluye el Partido Comunista termina siendo respaldada en segundas vueltas estos candidatos por el Partido Comunista? ¿O si se rompe la nueva mayoría ya se acabó todo? A ver, yo tengo la convicción absoluta, y desde esa hipótesis me paro, de que la nueva mayoría, desde el punto de vista de amplitud, incluso ojalá más amplia, desde el punto de vista de profundidad programática y de proyección histórica, es una necesidad para la democracia y la democratización plena en Chile. Por ejemplo, la necesidad de una nueva constitución. Por tanto, no me pongo ninguna hipótesis que dé por hecho que esto no se proyecta, que se acaba la nueva mayoría porque a uno o a varios políticos así se le ocurre. Si yo me pronunciara sobre la afirmación que ha hecho Burgos, que tú me planteas,
de verdad, digamos, estaría cayendo en un juego que no es lo que yo creo importa hoy día con sentido de responsabilidad como dirigente nacional, vamos a otra cosa, no entonces. solo del Partido Comunista, sino también de la nueva mayoría. Vamos a otra cosa, diputado. Decía también, otra de las opciones es quién va a ser el famoso candidato de esta nueva mayoría, si es que persiste como proyecto político y llevan un candidato común. ¿Usted estaría dispuesto a votar por Ricardo Lagos como candidato si es que disputa unas primarias al interior del bloque? Consistente con lo que ya dije anteriormente, para nosotros hoy es la hora de, primero, jugarse por entero por cumplir el programa de la presidenta Bachelet. Dos, es la hora de luego definir la proyección programática hacia adelante. Y tercero, será históricamente otro momento en que se defina quiénes son las candidatas o candidatos, quiénes van a postularse como una de las 7 fuerzas que tiene hoy día la nueva mayoría a una eventual primaria, y en ese momento nosotros lo haremos con rigor y sentido de responsabilidad. Pero quiero saber si hay si para usted es un nombre vetado, vetado, si el nombre de Lagos para usted es un nombre vetado o bien es un nombre al que por su historia le costaría mucho apoyar o no. Nosotros no vamos con la argumentación que he hecho, no estamos por definir hoy día ninguna candidatura presidencial. No le estoy pidiendo eso, no le estoy pidiendo que defina una candidatura, le estoy pidiendo que me diga si es que es un nombre por el cual no votaría, no si es que si es un nombre vetado o no para el Partido Comunista. Ni en un sentido ni en otro. No habrá, todos los partidos tienen legítimo derecho a postular a un debate de cuál sea la mejor persona para representar un programa que proyecte una mayoría, y nosotros no vamos a cruzarnos frente a ese legítimo derecho que tiene cada partido. Nosotros, como Partido Comunista, nos vamos a pronunciar sobre este tema una vez, digamos, concluida una etapa tan importante como es, por ejemplo, la batalla municipal, cuando el tema esté sí en la orden del día y donde nada desconcentre los deberes que hoy tenemos con el gobierno y con la presidenta Bachelet. ¿A usted también le parece esquizofrénico como a Camila Vallejo que Lagos y Piñera aparezcan hoy como los mejor posicionados? Así, verdad, yo he planteado la opinión del partido, si quieres la reitero, no es le estoy preguntando, no, diputado, perdón. No, sí lo estoy diciendo, sí. Le estoy preguntando otra cosa, desde el punto de vista. Y esa es también mi opinión. Por consiguiente, indistintamente lo que ha planteado Camila, no voy a analizar, digamos, los resultados de encuestas por lo demás, de quienes aparecen posicionados o no, porque sería adelantar un proceso que como dirección de partido hemos concluido, debemos hacerlo en el momento que corresponde. A ver si me responde esta otra pregunta entonces. ¿Le parece complejo o no que en una de las encuestas haya bajado del 20%, que es un límite de alguna manera psicológico que no se había alcanzado antes en el retorno a la democracia, la aprobación de la presidenta Bachelet? Mira, sin perjuicio de cuál es mi mirada sobre las encuestas, que eran medir opinión y a veces escribían opinión, pero sin embargo sí, se han tomado y se han considerado, en cualquiera sea el momento, porque las cosas andan bien, hay que leerlas todas. Y creo que hay que recoger cuál es la señal que viene de la ciudadanía al respecto, y para eso ver, en primer lugar, cuáles son los esfuerzos y las autoexigencias, incluso en el plano de un mensaje de unidad, que la nueva mayoría pueda proyectar a la población para que se destaquen mucho más logros tan importantes que ha tenido el gobierno de la presidenta Bachelet y que hoy día parecen relativizados al calor de los resultados de las encuestas. ¿Y a usted le parece que dentro de eso las declaraciones hechas por Jorge Burgos pueden llegar a tensionar a tal punto la nueva mayoría? Porque hay otros DC que también se van sumando a esta postura, como para poder quebrar la nueva mayoría. Fíjate que yo creo firmemente en que la amplitud de unidad supone diversidad y por tanto complejidad. Eso que vale para las representaciones de partidos y movimientos que constituimos la nueva mayoría, también se vive en las dinámicas propias de cada partido. Por tanto, creo que cada partido tendrá la sabiduría, la mirada larga para saber cómo hace síntesis frente a esos debates que nos enteramos obviamente a través de los medios, existe en los partidos, en distintos partidos, incluyendo en este caso en Militancia Democrática Cristiana, respecto a
representación oficial del Partido Demócrata Cristiano. ¿Usted diría que el país se descarriló? No. Yo creo que el país lo que está haciendo, con mucho tiempo de retardo, está representándose a partir de una corriente de opinión pública muy masiva, muy de carácter nacional, muy transversal, en cuestiones que tienen que ver con el origen fundacional del modelo vigente, el modelo neoliberal que nace bajo una dictadura y que tiene, digamos, en muchas de sus políticas todavía vigencia, que afectan intereses reales y objetivos y materiales de masas muy grandes. Por ejemplo, el tema previsional, por ejemplo, el tema salud pública, por ejemplo, el tema de educación pública, más allá de las comprensiones. Y uno tiene que darse a que, si no sabe explicar, no tiene por qué una comprensión tan profunda del sentido que tiene una reforma. Creo que el país lo que está haciendo es avanzar en un proceso de democratización en todos sus aspectos, incluyendo en la actividad política, para fortalecer la democracia, que debe sí ser la democracia que garantice convivencia en el respeto y calidad de vida para toda la sociedad chilena. Dentro de los cambios o de las modificaciones o de los temas que se han puesto en carpeta en los últimos días de parte del gobierno está el tema de las AFP. La presidenta Bachelet fue súper clara al decir que no se va a poder volver a un sistema de reparto como el que se tenía anteriormente. ¿Usted quedó satisfecho con esa declaración? Yo creo que está planteado en estas horas que vienen conocer la formulación no solo referida a la AFP del Estado, que asumo, digamos, para que tenga sentido en una competencia de mercado, tendrá reglas del juego que le garanticen y pongan acento en los intereses de los ahorrantes y las trabajadoras y trabajadores, pero también se van a agregar algunas medidas de agenda corta, no las conozco en detalle, y sobre esa base proyectar y pautear lo que sea el debate más de fondo respecto al sistema previsional, que obviamente por los tiempos históricos será mirando un futuro gobierno. Diputado, no fue esa mi pregunta es si a usted lo dejaba satisfecho saber que la presidenta había dicho que no se iba a volver al sistema de reparto. ¿Usted comparte que no se puede volver al sistema de reparto o no? Es que ese es un debate que está planteado y tengo que insistírtelo como lo respondí, digamos. Es decir, hoy día lo que hay es incluso un margen que vamos a conocer seguramente mañana en el Parlamento de cuáles podrían ser motivos de agenda corta que focalicen en los más afectados por el sistema. Segundo, cuando se indique no sistema de reparto, habrá que discutirlo en función de qué sistema estaríamos por apostar, si es que resuelve en una condición parecida, donde finalmente el tema previsional tea con reglas del juego exactamente para todas y todos los trabajadores, cualquiera sea el sector, y garantizando un ingreso el día de mañana para los pasivos que ayuden, digamos, a la calidad de vida que corresponde en dignidad a todos ellos. Diputado, es que es súper claro, no se refería la presidenta Bachelet a este gobierno. La frase textual es: nunca más vamos a poder volver a tener un sistema de reparto. Entonces mi pregunta es, si usted para que yo comparta, sí, te entiendo, sí, entiendo la pregunta. Nunca más, no solamente en este gobierno, sino que nunca más. En un blanco negro, para que yo me pronuncie, en un blanco negro tengo que saber qué variantes podría tener un sistema solidario y de justicia social que no fuera de reparto. Y como eso es un debate, digamos, que está recién iniciándose en cuanto a proyección de una reforma marca mayor al sistema previsional, me pronuncio de esa manera, digamos, sin hacer pie en un sí o un no. O sea que para usted el sistema de reparto no es la única alternativa viable o deseable, ¿pueden haber otras opciones? Yo creo que hay óptimos como el sistema de reparto, pero hay otros sistemas que, insisto, es bueno conocer, cuál es el sistema mixto que tiene el Uruguay, por ejemplo, que al fin de cuentas puedan, sobre la base de una igualdad de condiciones de acceso, garantizar jubilaciones dignas que tengan que ver, digamos, con una proyección de calidad de vida justa para quienes son ahorrantes en tiempos activos, y si eso desaloja absolutamente el pilar solidario de los activos respecto a los pasivos. Entonces, es un debate que, como otros, creo que corresponde hacer, digamos, con el máximo de elementos, antecedentes y razones
que expliquen una posición respecto de otra y pensando sí en el fondo. ¿Cuál es el nivel de confort, de calidad de vida, de justicia social, que después de una vida trabajando corresponde a todos quienes pasan a ser pasivos? Diputado Lautaro Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica.